Hoy día tenemos el tema que vamos a empezar una serie porque son varios puntos que hay que tocar sobre el Parakletos en griego, el Manahem en hebreo o Espíritu Santo en español. Y curiosamente estaba viendo que hay diferentes predicadores diferentes. Acá en la Iglesia Fe también el pastor Vega estaba haciendo un envío sobre el tema de esta noche y también es sobre el Espíritu Santo. Y sabemos de que es el mismo Espíritu que se mueve por todos lados, es el mismo Espíritu que habla a sus siervos y cuando quiere hacerse presente por cosas específicas o para que aprendamos más de él, es cuando se manifiesta de esta manera. Además, es un tema que no es muy estudiado a profundidad y en realidad el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas en nosotros, por nosotros, representando a Dios. Es Dios mismo, es la tercera unidad, digamos, la tercera persona del Dios Trino, pero le damos poca importancia, a veces lo tratamos como un objeto y no como una persona o no como Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a investigar un poco más profundo. Entonces vemos hoy día, por ejemplo, sobre el cristianismo en general. El cristianismo es un estilo de vida en que aquel que es salvo, que ha entregado su vida a Jesús, ha venido a la cruz y acepta el sacrificio de Jesús, es nacido de nuevo. Buscamos que estudiar la palabra y aplicarlo a nuestras vidas, lo que se aprende. Y así también sentimos de que estamos aplicando y siguiendo las enseñanzas que Dios pide, que Dios nos enseña y nos dice que la apliquemos. Pero la vida cristiana en sí no solo es difícil vivirla, sino que es imposible vivirla en lo natural, por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo. Y les voy a demostrar por qué. Cuando veamos, por ejemplo, en Mateo 5:39, la primera lectura. Mateo 5:39, ¿qué es lo que nos dice? A ver, Mili. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué nos está diciendo? Cuando te golpeen una mejilla, ponle la otra. ¿Es fácil? Sí. No es fácil. Al contrario, reacción inmediata es quitar la cara, no ofrecer la otra. Y pegarle. Acá exactamente, responderle, ¿cierto? Entonces, no es fácil, estamos viendo que no es fácil, no solamente no es fácil. Ahora, veamos ahí mismo en Mateo 5, ¿qué nos dice el verso 40? Nelly, a ver. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que encima le des tu ropa, que te quedes sin ropa. Que si te van de sacar tu ropa, te vas a quedar desnudo o sin abrigo cuando hace frío, que se lo des. ¿Quién hace eso? Cuando damos algo es porque tenemos 2 piezas o tenemos más extras, ¿verdad? Nos sobra, exactamente. Entonces, ¿y qué nos dice el 41? Doroteo. 41. Ya. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Encima que estás con las justas contigo, con tu propio peso. Ahora ayuda al otro dando más de ti. Si tú dices, no, solamente por lo mío llego aquí hasta la esquina, por tu hermano, por tu prójimo, anda más allá. Entonces estamos demostrando lo que acabo de decir antes, de que no es
solamente difícil, sino imposible realmente vivir así al pie de la letra lo que nos pide Dios, ¿cierto? Cuando te insultan, ¿tú qué haces? Nos dice la Biblia que debemos bendecirlos y debemos orar por ellos. Vayamos a Primera de Pedro, hacia el Apocalipsis. Primera de Pedro 3:9. Y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. No debemos pagar mal por mal. Y es lo que siempre se hace. Porque me pegas, yo te pego de regreso. Porque me robas, yo te mando a la policía o te mando a la cárcel. Porque me insultas, dejas de ser mi amigo y olvídate que voy a orar por ti o desearte bien. ¿Cierto? Son las reacciones humanas, naturales. Porque nuestra naturaleza es de un corazón malo, nos dice la Biblia. Bueno, pero nada de esto que estamos viendo es humano, es sobrenatural. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que no los dejaría solos. Vayamos al Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 14, Juan 14 y verso 18. ¿Qué nos dice Mili? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús les está diciendo que va a regresar y que no los va a dejar. Huérfanos es cuando no tienen padre, cuando están creciendo y no tienen un tutor, que no tienen a nadie que se encargue de ellos, de sus cuidados, de su enseñanza. Y eso es lo que está diciendo de Jesús. No se van a quedar desamparados. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Veamos en el mismo Juan 14, el verso 16, Nelly. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Él dice, el Padre va a enviar a mi pedido a otro defensor, a otro confortador, a otro consolador, alguien que infunde fortaleza, es lo que quiere decir un confortador, que infunde vigor y que consuela, alivia la pena o aflicción. Esa palabra que utiliza aquí el Evangelio de Juan es paracletos. Paracletos viene del vocablo griego y se compone de 3 partes. El para, que quiere decir a favor de o al lado de, y luego tenemos el perdón. No, esto viene de un verbo que es kalein y que significa llamar. El para es al lado de o a favor de, y el kalein, que es el verbo llamar. Y luego la última palabra, que es el tos. No sé qué pasa con esto. Estoy escribiendo mal. Y el tos, que viene a ser solamente el que recibe la acción. O sea, no tiene ningún significado literal. Pero esta es una palabra pasiva, paracletos, que literalmente sería el que es llamado a estar al lado, el que es llamado a estar contigo, el que es llamado a consolar, porque cuando Jesús dice en el verso 16, dará otro consolador, en la versión Reina Valera está usando la palabra consolador.
pero dice otro, ya sea confortador, consolador, otro paracleto, que quiere decir otro no es entre un montón, sino hay dos palabras griegas que se utiliza como otro. En este sentido quiere decir de la misma especie, de la misma clase, igual que él, como él. Entonces cuando dice les voy a enviar a otro paracleto, quiere decir a uno como yo. Y esa es la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios, es el Espíritu Santo. Y entonces es aquel que conforta o consuela, aquel que anima, aquel que revive, aquel que intercede por nosotros como un abogado defensor en una corte. Y literalmente ya vimos llamado al lado de alguien. En el Nuevo Testamento hay otra parte en Primera de Juan donde no vamos a ir ahorita ahí, solamente como referencia, que es la misma palabra, paracletos, que se utiliza también en ese verso, pero lo han traducido como abogado. Cuando dice en Primera de Juan, bueno, si quieren ir, Primera de Juan 2.1, hacia el Apocalipsis, antes del Apocalipsis, Primera de Juan 2.1, nos dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Ese abogado es la misma palabra, paracletos. Entonces hay partes donde lo traducen como abogado o intercesor, y hay partes donde lo traducen como confortador o consolador. Pero sabemos que ambos es o ha sido Jesús aquí en la tierra. Amén. Amén. Vayamos a Juan 7:37. En el libro del Evangelio de Juan 7:37. ¿Quién me toca leer? Doroteo. Ok, segunda de Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Está diciendo al principio de este verso, en el último y gran día de la fiesta. Hay 3 fiestas importantes durante el año que se celebran, y la última de estas es el Sukkot. Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, en donde ellos recuerdan, el pueblo israelita recuerda la salida de Egipto, o sea, el éxodo, el camino por el desierto, y ellos construyen, es su tradición, construir de diferentes tamaños, depende cuánta gente va a albergar. Si es para una sola persona es como una habitación pequeñita, si es para la familia completa es un poco más grande, y tiran sus colchones o se quedan a dormir allí afuera de su casa, y esto es en la intemperie. Son como unas barras de madera en donde es como un rectángulo, que lo decoran con frutas que semejan las bendiciones de la tierra prometida, que es abundancia, ¿verdad? Lo decoran con hojas, palmeras, frutas colgando y otras decoraciones, etc. Pero dejan el techo destapado, o sea, no tienen techo. ¿Por qué? Para poder ver el cielo, poder ver las estrellas y recordar 2 cosas. De cuando dormía durante los 40 años, el pueblo israelita estuvo en el desierto y dormían en campamentos. Y lo otro es para recordar la promesa de Abraham que Dios le hizo con las estrellas, comparando las estrellas, cuando le dice si puedes contarlas, esa va a ser tu descendencia. Amén.
Entonces, acá nos está diciendo que en el último y gran día de esta fiesta que estaban celebrando, esta fiesta se celebra por 7 días y este año 2019 está para el mes de octubre, del octubre 3 al 20, al por ahí. Y la gente consigue hojas de palmeras, de diferentes plantas. Acá tengo ramas de palmeras, azahar y mirto o arrayán. Y hay como una marcha cada mañana. El sacerdote viene del templo, baja con una vasija de oro a llenarla de agua desde el estanque de Siloé. A ustedes les he enviado detrás de las alabanzas, hay unas fotografías en donde la primera está mostrando el templo, en donde está la estancia, para que tengan idea del templo, y el camino que el sacerdote venía hacia el estanque. Llenaba la vasija de oro con el agua de allí y toda la gente marchaba, bailaba, cantaban salmos y en el camino de regreso. La distancia de uno a otro lado es más o menos 700 metros. Y eso ocurría cuando estaba en la época del templo y por 7 días. Es una tradición. En donde cuando están entrando al mismo templo, suenan el shofar, que es la trompeta, los cuernos, que anuncian la entrada del sacerdote con esto. Viene otro sacerdote con otra vasija de vino y los dos son vertidos en el altar de sacrificio. Esas son tradiciones judías que se hacían por estos 7 días. La segunda foto que tienen aquí es del mismo estanque de Siloé. Este estanque o este pozo no es natural, fue creado que desvían el agua de otro sitio en donde ellos, en caso de guerra, se protegían. Cubrieron ¿cómo se dice? La fuente de donde brotaba naturalmente el agua, la cubrieron para que no en caso de guerra no vayan a atacar o dejarlos sin agua, porque obviamente con eso es que lo acaban más rápido. Y desviaron el agua hacia esta cisterna, digamos. Ya, pero esto no es natural, es lo que estoy diciendo. Sí, esto es sí, construido. sí. Cuando, obviamente, esta construcción es de la época de Herodes. La original se supone que no está aquí, sino cerca a ella. Pero de la época de Herodes, él fue el que reconstruyó, digamos, Jerusalén, rehizo los muros, puentes, construcciones, casas y etcétera, y también el templo lo redecoró. Y esta fuente también, porque aquí era parte de todas las tradiciones de ellos, y también todas las construcciones modernas, nuevas, eran similares, tenían el mismo carácter. Esta fuente tiene escaleras que se supone que eran lo que permitían que bajen también a tomar sus baños, etc. Porque es conocida también porque Jesús, cuando le sana la vista a un ciego, lo manda a que se lave los ojos aquí. ¿No? Bueno, aquí lo que ha leído Doroteo, el verso 37, nos está hablando de esta fiesta. Esta fiesta también tiene otra característica, lo que le estaba diciendo del verter el agua
junto con el vino. Cuando está ocurriendo todo esto que era ceremonioso y tenía su tiempo, su momento, es cuando se piensa que Jesús, al término de esto, se puso en pie, lo que dice el mismo verso 37, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente, dijimos, está cantando, está celebrando. ¿Y qué es lo que cantan? Vayamos a Isaías 12:3 y regresamos pues aquí, para ver qué es lo que la gente celebraba o cómo celebraban. Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías 12:3, ¿qué dice? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ok, amén. Están ellos anunciando y profetizando sin saberlo esas aguas que han de venir para salvación, ¿cierto? ¿La salvación quién es? Es Jesús. Su nombre es Salvador, Yeshua. Y las aguas es, desde el Antiguo Testamento sabemos que la representación de las aguas también es el Santo Espíritu de Dios. Bueno, aquí ellos cantan esos salmos y cantan y danzan a la par de la música. Y sabemos, según hace 2 células creo que fue que vimos de los sacerdotes, quiénes eran los músicos, los que formaban las orquestas, los levitas. Los levitas. Ok. Aquí Jesús está preguntando, quien tenga sed, regresando a Juan 7:37. Dice, quien tenga sed, venga a mí y beba. Ahora yo les pregunto, ¿qué es tener sed? Tener una necesidad. Una necesidad, ¿qué más? Tener deseo de conocer a Cristo. Un deseo, una necesidad, ¿alguien más? Está quebrantado. Algo que se necesita satisfacer inmediatamente, ¿verdad? Y que no Sí. se ve una solución. Un deseo desesperado, Sí, porque no se ve solución. una necesidad fuerte, exactamente. Entonces Jesús nos dice que cuando bebemos de Él, el Espíritu Santo será como esa agua que fluye como río, que fluye como un torrente fuerte, una fuente de agua que se mueve, una fuente de agua que es viva, por eso tiene movimiento. Y esta agua limpia y purifica. Pero a la par también te da sosiego y paz. Sanidad. Entonces, Jesús está ofreciendo que quien bebe de mí, ¿qué quiere decir? Quien viene a mí, quien me permite entrar en Él, ¿cierto? Va a tener esta salvación, va a tener esta agua. Amén. Y esto lo ha dicho en el momento de esta tradición de verter el agua, de todo lo que les he explicado, de que el sacerdote va y trae en la copa de oro el agua para echarlo en el altar de sacrificio. ¿Qué nos dice el 7:38? Oh, Mili, por favor. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree está implicando ¿qué? La fe. La fe. Entonces, el que cree o tiene fe en lo que está dicho, en lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice eso, que lo que Él dijo antes, quien bebe de mí, entonces yo voy a poder entrar en ti. Vayamos a Juan 4:14. Estábamos en el libro de Juan 7. Vayamos al capítulo 4, 14. Nelly, por favor.
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Amén. Entonces, Jesús le está hablando a la mujer del pozo aquí. Y cualquier persona que beba de él, o sea, que tenga esa comunión, deja que él entre en esta persona. O sea, ahorita, ¿qué pasa con nosotros? El Espíritu Santo ha entrado en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esta agua se ha de convertir en un manantial. O sea, este recurso es el Espíritu Santo, que se convierte en ese manantial. Este recurso se ha convertido en la fuente, ya no es un recurso más, es la fuente, es el origen, es lo que produce este elemento y es lo que te va a dar la vida eterna. Entonces vemos que primero el Espíritu Santo es el Paracletos, es otro igual que Jesús. Luego vemos que el Espíritu Santo es esa agua que cuando nos acercamos a Jesús, el Espíritu entra en nosotros y es el que va a producir esa corriente, esa fuente que va a brotar de su fruto, va a brotar de sus dones, va a brotar y manifestar su poder y va a darnos ese conocimiento de Jesús. Vayamos al Antiguo Testamento, Zacarías, hacia el final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías viene Zacarías. Zacarías 14, 8. ¿Quién le toca leer? Doroteo. Zacarías 14, 8. Bien. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Amén. Zacarías, el profeta Zacarías está hablando, refiriéndose hacia el fin de los tiempos. Pero está hablando, nombra a un mar oriental y un mar occidental. ¿A qué se refiere? En el territorio de Israel, el mar oriental viene a ser el Mediterráneo y el occidental viene a ser el mar Muerto. Pero está diciendo que de esto van a salir aguas vivas. ¿El mar muerto qué es? ¿Por qué se le denomina mar muerto? Porque no hay vida en No hay él. peces, no hay nada. No hay peces, no hay nada, efectivamente. Todo está muerto. Es agua salada. 10 veces más salado que lo normal. O de repente más. Está bajo el nivel del mar. Y está en profundidad, sí. Está en un valle, ya vimos la vez pasada, bajo el nivel del mar, pero no hay peces. Y el agua, la cantidad de sal que contiene es que todo cuerpo hace flotar. No hay cuerpo que se hunda. Y aquí está diciendo Zacarías que en ese mar van a salir aguas vivas, que dice de Jerusalén, van a salir las aguas vivas que se van a abrir a esos dos. Entonces, si el mar está muerto, ¿cómo se va a hacer esa unión con el agua viva que viene de Jerusalén? ¿Qué es lo que nos dice el verso 9, Lucho? Del 14. Zacarías 14, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Amén. Entonces complementa lo que está diciendo, que la salida de aguas vivas de Jerusalén, o sea, renovadas, porque sabemos que todo lo que trae, lo que toca a Dios y todo lo que crea o recrea, como en el caso nuestro, volver a nacer, volvemos a nacer. Estamos siempre vivos. Esto, al tocar
el mar muerto, va a ocurrir Wow. lo imposible de hacerlo vivo nuevamente. Y lo vamos a ver en Ezequiel, yendo hacia la izquierda, sigamos, pasamos Daniel y llega Ezequiel. Ezequiel 47 y verso 9. Mili, por favor. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraron estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Confirmación. Wow. Que nos está diciendo que para Dios no hay nada imposible. Y cuando venga el momento y venga ese día, va a ocurrir que no habrá más mar muerto ni aguas muertas, sino aguas vivas, porque nos está diciendo con muchísimos peces todavía. Recibirá sanidad las aguas. Exactamente, exactamente. Amén. Entonces, tener el Espíritu Santo es importante saber por qué. Lo tenemos dentro y sabemos que lo tenemos, que es parte de lo que nos mueve día a día. Pero es por eso que vamos a empezar a estudiar en una serie su poder, su manifestación, lo que es su amor, etc. ¿Ok? Entonces, tener el Espíritu Santo como paracleto nuestro es tener a Dios mismo habitando en nosotros. Nos enseña la palabra, nos da entendimiento y retención de lo aprendido, porque nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado. Es una bendición el tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como nuestro paracleto, nuestro consolador, como aquel que nos alienta, nuestro consejero y nuestro abogado e intercesor. Amén. Amén. Amén.